Bueno, entonces vamos a hacer el problema 2 de la guía 9. Es muy sencillo, simplemente para afianzar un poco de los conceptos que vimos en la teoría de aire húmedo. Bueno, tienen todos la guía. Vamos a ver el enunciado. El enunciado dice que una mezcla de aire y vapor de agua está contenida en un recipiente cerrado y rígido de 35 metros cúbicos a 1.5 bar, 120 grados Celsius y 10% de humedad relativa. La mezcla se enfría a volumen constante hasta que su temperatura alcanza 22 grados. Grafique el proceso para el agua en un diagrama TB. Determine la humedad absoluta o específica inicial, el omega. B, la masa de aire seco y masa de agua contenida en el recipiente. C, la temperatura de rocío del estado inicial, expresada en grados Celsius. D, la temperatura en la que comienza la condensación, expresada en grados Celsius. Y E, la cantidad de agua que condensa, expresada en kilogramos. Y nos da la respuesta. Bueno, entonces, lo que se me ocurrió a mí, entonces, es representar, porque no hay esquema, tenemos que hacernos un esquema de lo que está sucediendo al sistema. Dice que es un sistema rígido. Entonces, bueno, lo grafiqué de esta manera con un cuadrado, y dice que ese sistema, este envase rígido, contiene una mezcla de aire y vapor de agua. Por lo tanto, el sistema que voy a estudiar es esa mezcla de aire y vapor de agua, que inicialmente se encuentra esa mezcla a 1.5 bar, a 120 grados y una humedad relativa de 10%. Me da como dato el volumen y dice que se enfría, o sea, que hay una transferencia de energía en forma de calor hacia el medio, hasta que la temperatura que alcanza en el estado final es de 22 grados. Muy bien. Entonces, en principio me pide un TB. Todavía yo no conozco mucho de esto. Lo que sí sé es que el estado inicial va a estar a 120 grados. Bueno, digamos que esto yo se los adelanté un poquito que está acá, pero ahora vamos a ver por qué lo vamos a considerar como vapor sobrecalentado. Primero vamos a calcular la humedad absoluta, ¿sí? Porque yo lo que me adelanté es hacerles el TB para poder definir esta presión parcial del vapor. Bueno, voy a tener que hacer algunos cálculos. Para eso vamos a ir en parte por lo que nos pide. Primero nos pide la humedad absoluta específica. Vamos a recordar un poco qué era la humedad absoluta. Era la cantidad de masa de vapor respecto a la masa de aire seco. Bien. ¿Qué tenemos de dato? De dato tenemos la humedad relativa, ¿sí? Nos dice que es el 10%. Y la humedad relativa vimos hoy que era la relación entre la presión de vapor, la presión parcial de vapor, respecto a la presión de vapor de saturación. ¿Se acuerdan de eso? Volvemos acá. Si yo estoy en este punto, es la relación entre la presión que todavía no conozco de este vapor y la correspondiente a la misma temperatura de saturación. O sea, cuando yo a esa misma temperatura llegaba hasta el estado de saturación. Profe, Bien, sí. disculpe, en el TV ¿Sí? no están movidas las temperaturas, o sea, sería la primera raya de 22 y la segunda de 120. No, la primera está a 120, te dice que está a 120 y después la temperatura final es de 22. Yo esto lo dejé así ahora porque no sé cómo va, si el 22 va a estar acá, va a estar adentro, eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Lo que sí sé es que inicialmente está a 120 grados el vapor de agua. Lo que tengo que conocer para poder definir este estado es la presión de vapor, ¿sí? En la cual se encuentra. O sea, necesito, acuérdense,
dos propiedades intensivas independientes. Hasta ahora, por los datos que tengo, lo único que sé es que está a 120 grados. No lo puedo definir. Digamos que esto se los puse acá, pero ahora olvidémonos, después vamos a verlo bien. Se los puse más Pero ahí en el dato, ¿no le falta, no va a 120? Presión de vapor saturado 120 en la siguiente. Sí, si querés, En la acá, siguiente Filimina. la siguiente. Ahí no va PB 120 No, a la derecha. perdón, sí, 120, acá, perdón. Ah, eso falta un Acá, 1. es un 1, falta un 1. Perfecto. Espérame que, bueno, después lo arreglo. Ahora lo arreglamos. Arreglenlo ustedes, entonces acá. Perfecto, es la presión de vapor sobre la presión de vapor de saturación, que es a 120. ¿Sí? Entonces, esta presión de vapor de saturación a 120 grados, ustedes la conocen, ¿sí? Porque pueden ir a tabla, ¿sí? Vamos todos a buscarlo a la tabla. ¿Tienen las tablas ahí a mano? A 120 grados. Lo tengo acá. A 120 grados, ¿sí? Uy, perdón, se me fue. A Sería 120 grados 138,5. es de 198, sí. Kilopascales. Kilopascales. ¿Sí? Si lo multiplican por el 0,10, que es la humedad relativa, acuérdense de poner acá el 1, ¿no? Esto es 120 y acá es 120. Profe, hoy dijo que hoy en el teórico ¿Sí? ¿no sería la mitad de 100? No, porque hoy estábamos trabajando con un ejemplo que habíamos dado con Juan de decir de que era el 50% la humedad relativa y 20 grados, creo que tomamos cuando calculábamos la cantidad de masa de vapor que estaba contenida en la habitación, en el aire de la habitación. Y habíamos puesto condiciones de 20 grados y 50 humedad relativa, si mal no recuerdo. Pero en este caso, si me voy para atrás, el enunciado me dice que la humedad relativa es del 10%. ¿Sí? Perfecto, profe. Entonces ahí lo tengo que reemplazar por 0,10. Entonces, no sé qué pasó con el punterito, acá. ¿Cuánto daba? Entonces, ¿cuánto les da la presión de vapor a 100, en el punto que está? 19,85. 19,85. Bien. Entonces, acá, esa es la presión de vapor, ¿sí? 19,85. Bien. Yo quise ponerles acá, claro, este está corrido, perdón, en realidad está mal, esto es presión, acá es, esta es la presión, pónganle ustedes, de la 19 o 1,9, 1,98 bar, es 1,9. Justamente lo que quería es que no le pongan acá 1,5 y puse 1,5 yo, porque 1,5 es la total. ¿Pueden corregir todos? ¿Lo ven? El error. Sí, profe. Acá tiene. Es Acá la tiene. incubadora roja. O sea, Está. sí, que no está conectada a ninguna A presión. nada, no. Si me dan un minuto, vamos a hacer esto. Y esta si querés. No. No. No, está contenida. Acá le vamos a poner 1,9. ¿Sí? No, porque Dejo está... kilopascales, Clau. Sí, kilopascales. Sí, el tema es que está... Bueno, esto me pasó porque lo hice durante la auditoría, chicos. Pero Bueno, no sería 1,9 kilopascales. 19,85. perdón. No, está bien, 1,9 no, 19, perdón, tenés razón. Porque 1,5 es la total, así que no puede ser 1,9. Es 0,19 en todo caso.
Entonces No, no. me corrigen. 19 kilopascales. Claro, en bar era así. Ah, en bar, está bien. ¿Sí? En bar. Ahí estamos. ¿Sí? Olvídense de esa, está agrupado, no lo puedo sacar, esta roja. Bueno, ¿sí? Entonces, la que corresponde entonces es 0,19. ¿Sí? Porque la total, o sea, la suma de la presión del aire seco más la del agua es 1,5. ¿Sí? O sea, tiene que ser menor a 1,5. Bueno, muchas gracias por corregirme eso. Entonces, calculamos la presión. Lo que nos habían pedido es la humedad absoluta. Habíamos dicho hoy que la humedad absoluta, además de expresarlo como relación de masas, lo podíamos poner como 0,622 por la relación de las presiones parciales, ¿no? Del vapor respecto al aire seco. Como recién pudimos calcular la del vapor, ahora sí tenemos todos los datos para poder calcular la humedad absoluta. ¿Por qué? Porque el aire, la presión parcial del aire la puedo reemplazar por la presión total, que es dato, que era 1,5, menos la presión de vapor. Esta es la que calculamos recién, esta también, esta es dato. Por lo tanto, ahí ya tenemos calculado la humedad absoluta. Me dicen cuánto les da. A ver si les da igual que la guía. 0,095. 0,095, bien, sí, o 9,4, sí, perfecto. ¿Qué nos pide ahora? Nos pide en el ítem B la masa de aire seco y la masa de agua contenida. ¿Sí? Ah, una cosa que quería decirles entonces ahora, que definimos la presión de vapor, ya podemos definir el punto. O sea que yo, perdón esto es otro nombramiento mío, yo ya puedo definir y ver en las tablas en qué estado se encuentra el vapor de agua. Y van a ver que está como vapor sobrecalentado, ¿sí? Porque está a 120 grados, ¿sí? Y a 0,198020 bar. ¿Sí? Va a estar en la zona de sobrecalentado. Entonces yo ya puedo en mi TV definir cuál es el estado inicial. Lo que no voy a poder saber es cuál es todavía el final. Lo que sí sé es que el proceso es a volumen constante, ¿sí? Porque es un recipiente rígido, ¿sí? Y, bueno, nada, no se modifica ni la masa del agua ni del aire, no entra ni sale más. Por lo tanto, el volumen específico del agua, del vapor del agua, va a estar sobre la misma isocórica. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Bueno, ¿cómo calculamos la masa de aire seco? Hoy lo habíamos hablado un poco, ¿no? Como lo consideramos como gas ideal, usamos la ecuación de gases ideales. Una manera, dijimos que era calcular la presión parcial del aire seco por el volumen sobre el R particular del aire seco sobre T. Y otra manera era teniendo en cuenta la presión total, pero acá utilizo el R particular de la mezcla. ¿Se acuerdan de eso? Puedo hacerlo por cualquiera de los dos. Para poder calcular cuál es la presión parcial del aire seco, no es más ni menos que la presión total, que era dato, menos la presión de vapor que recién calculamos. Entonces, la presión del aire, el volumen lo teníamos, que es 35 metros cúbicos. El R particular del aire seco es el R universal sobre el peso molecular del aire, hasta ahora lo venían trabajando, no hay problema. Y la temperatura serían los 120 grados más 273, siempre expresado en Kelvin. Y si quiero calcular la masa de agua contenida, lo puedo calcular usando lo mismo, ¿no? El peso y la presión parcial del vapor por el volumen sobre el R particular del vapor por la temperatura. Profe, Sí. que el R particular sea del aire seco no significa, o sea, sigue siendo el R particular del aire en general. O sea, el que está en la tabla. Sí, tal cual.
Perfecto. Sí, es el mismo que venía usando hasta ahora, ¿no? Es el 8,31, que es el R universal, sobre 29, que es el peso molecular del aire. Si hacen las cuentas, podemos sacar tanto la masa de aire seco como la masa de agua. ¿Está acá? Profesora, y el Sí. otro también está en tabla, el R particular del vapor. Sí, por supuesto, es el 8,31 es el R universal sobre 18, que es el agua, el peso molecular del agua. Ah, ¿Sí? No Y la sé cuánto temperatura queda. son los 120 grados, ¿no? 120, pero expresado en Kelvin. Son 120 más 273. Acá yo voy a tener que poner, ¿sí? 120 más 273. Más 293. 393. No sé, a ver si alguno hizo la cuenta. 40,38 kilogramos. Bien, el aire, bien, 40,43 me dio bien, pero sí, estamos ahí, por los decimales. Y el vapor, bien. A todos les dio 40,4, 40 y 38, por ahí. Se perdieron. ¿Y cuánto tenemos de vapor de agua? A mí me dio igual y el vapor me dio 3,87 en kilos. 3,87. 3,87. Bien. Muy bien, pasemos al C, a la temperatura de rocío del estado. Bueno, acá de nuevo, esto olvídense, esto no corresponde, porque copié la imagen. ¿Cuál era la temperatura de rocío? ¿Ustedes se acuerdan cuál era la temperatura de rocío? Mientras yo arreglo esto. Si alguien se acuerda. La temperatura de Sí, era bajar a saturación presión constante. ¿Era la temperatura? No, no escuché bien. La desaturación a esa presión. Bien, o sea que cuando yo el sistema lo enfrío a presión constante, ¿sí? Empieza a condensar. Justamente es la desaturación. Bueno, entonces, ¿cómo voy a poder calcular esa temperatura? Voy a ir a tabla y voy a ver cuál es la presión de saturación, cuál es la temperatura que corresponde a una presión de, habíamos dicho, 1,98 bar, ¿no? No, 0,19 bar. 0,19. ¿Todos me siguieron ahí? ¿Es la presión a 120 grados? ¿No? No. No, no. La de 120 grados es verá, es como si saliera acá, mirá. Ah, hay que la ver a 120 60. y hago la isobara, sí. Ahora, bueno, 60 porque yo ya le estoy dando el resultado. Ustedes lo que tendrán que ver es, para esa presión de saturación, cuál es la temperatura de saturación que le corresponde. Van a la tabla A y se fijan, para esta presión, para la PV que calculamos, cuál es la temperatura que le corresponde. A ver si todos lo encontraron. ¿La encontraron a 60? ¿Todos llegaron a 60? Sí. Sí. Bien. Vamos al D, la temperatura en la que comienza a condensar. En este caso, volvemos a lo mismo, vamos a sacarle esto, así no hacemos lío. Perdón, chicos. Ahí. Entonces, ¿cuál es la temperatura en la que comienza a condensar? Porque dijimos que se enfría a volumen constante, o sea que en algún momento va a tocar
la campana. De ahí más va a empezar a condensar. O sea, en realidad, el proceso parte va para aquí y parte va a ir para acá después de llegar a la temperatura que corta la campana. ¿Cómo puedo determinar esa temperatura? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Con el volumen específico. Bien, Saturación. entonces, exactamente. Entonces, para poder saber cuál es el B'', ¿sí? El volumen específico del vapor saturado, tendríamos que calcular cuál es el volumen específico del vapor en el estado 1. ¿Cómo lo calcularían? Con la masa, volumen Con de la la masa. masa, bien, bien. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que el volumen final es igual a la masa por el volumen específico. Y ahora me van a decir si ustedes llegan también a los 56 grados. El volumen específico ya lo puedo sacar directamente del primer punto, donde estoy con la tabla B. Una presión Sí, perdón, sí, va perdón, 120 sí. grados, Sí, saco ese perdón. volumen. Con ese Sí, volumen voy a la perfecto. tabla A. Bien, perfecto, No sí, tienes coincide. razón. Sí. O sea, en la tabla B fuiste, ¿no? Como está el... Claro, primero con la tabla B. Perfecto. Sí, perfecto. No sé si todos lo entendieron. Con 120 y con la presión de vapor de los 0,19 bar. ¿Todos llegaron a eso? Si no, rebobinamos, porque por ahí yo por atolondrada no me pasé. Pero está perfecto lo que dice Alejandro, es correcto. A ver si todos llegan al volumen específico. El volumen específico da 0,93 a 120 grados Celsius y 0,19 bar. Hace 0,19 y 120, ¿cuánto te da? 0,93 metros cúbicos por kilogramo. 0, a ver, espera, yo leí No, mal. 9. 9, No, 9,5. 9,52, sí. Sí, perfecto, 9,5. Perdón, sí, No, está bien. leí. Pero fíjate por las dudas. Así Sí, está llegamos bien. todos al... Es así. Bien. Y entonces ustedes tendrían que buscar en la tabla A cuál es la temperatura que le corresponde ese volumen de vapor saturado. Sí, de atolondrada me salté. Perdón, gracias Alejandro porque me... ¿Todos llegaron a 56 o cercanos a 56? Perdón, Claudia, ¿me repetís lo último? Sí. Nos están pidiendo la temperatura en la que comienza a condensar, ¿sí? Nosotros sabemos que el recipiente es rígido, y que no entra ni sale masa. Por lo tanto, el proceso que va a ocurrir es a volumen constante, ¿sí? Para poder saber la temperatura en la cual comienza a condensar es la temperatura a la cual cuando empieza a descender la temperatura choca con la campana, justo con el vapor saturado, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, perfecto. Bien, entonces, quiere decir que voy acá en este punto, en esta temperatura que yo ahora no sé, no lo conozco, el B'' es el mismo valor de volumen El que el volumen inicial, específico. el volumen específico inicial. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo eso? Como decía Alejandro, voy a la tabla B, porque ya tengo definido la presión de vapor y la temperatura. Tengo dos propiedades intensivas independientes, puedo definir ese punto.
Entonces voy a tabla B y busco cuál es el volumen específico. O sea, el valor lo conozco. Sí, sí. Es Sí, ahí ya enganché. 19.05. Entonces en el A te buscas. Fíjate si te da a vos también parecido a 56 grados. Por las De dudas. todas formas, no estaba mal calcularlo con el volumen y la masa, ¿o sí? No, no estaba mal. Lo que pasa es que... no estaba mal. Pero este es más fácil, más sencillo. Pasa que buscando por La- tabla por ahí te toca interpolar. Y por ahí hacer este cálculo es más rápido que andar interpolando. Sí, sí, sí. Bueno, y vamos al último, que dice cuál es la cantidad de agua que condensa. ¿Por qué condensa? Porque lo que me decía el enunciado es que la temperatura en el estado final era de 22. Ahora sí puedo completar. Bueno, esta otra vez vamos a sacarlo. Así no queda rastros de esto, más que la grabación. No, pero para que ustedes no se confundan después cuando lo vuelvan a ver. Quiere decir que si esta era 56, la que vi recién, que era justo cuando tocaba la campana, como yo estoy bajando 22 grados, en realidad voy a estar en un punto por debajo de ese punto de saturación. En realidad voy a tener parte como vapor y parte como vapor saturado y parte como líquido saturado. Es decir, que parte del agua se condensa. ¿Cómo calculo la cantidad de agua que condensa? Y bueno, primero voy a tener que saber cuál es la masa inicial. O lo calculo como hicimos antes, si tenemos los datos como ideal que lo habíamos calculado. Y en el caso de, en el estado 2, o sea, yo conocía el estado 1, cuánta masa tenía de agua. Lo que no voy a saber qué pasa en el estado final o estado 2. ¿Sí? En el estado 2 voy a tener como vapor lo correspondiente al volumen y el B'', 22 grados. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Como vapor, que va a estar como vapor saturado, Ahí, voy a tener esta cantidad de agua. Sí, ahí no puedo calcular directamente el título y ya con eso saco también. la masa total. Pero lo que pasa es que vos vas a, el título, lo que vas a tener que calcular, porque, a ver, lo que condensa, bueno, si conoces el título, sí, puedes calcular el título, sí, y puedes calcular después con el título la cantidad de masa que tenés como vapor saturado. Claro. Sí, también, perfecto, es otra manera de hacerlo. Y con la masa de vapor saturado se lo restás a la masa total que tenías o inicial que tenías, y el resto condensado. Perfecto, sí, también. Perfecto. Bueno, hasta acá creo que está. Perdón por las desprolijidades, pero lo hice rapidito hoy en medio de una auditoría, simplemente porque quería que tuviéramos hoy un ejercicio que fuera diferente a los que hicimos ya el año pasado y que se afianzaran un poco los conceptos de humedad absoluta, relativa, temperatura de rocío, ¿sí? Temperatura de condensación, si el proceso no es a presión constante, y me pareció que este era bastante gráfico para eso.